Monkey D. Garp es uno de los personajes más poderosos de One Piece, siendo a su vez uno de los marines más famosos, en parte gracias a su forma de hacer las cosas. Estas le sirvieron para motivar a distintas generaciones posteriores a la de él dentro de la organización. No obstante, detrás de esa simple forma de actuar se esconde un dilema gigantesco. Durante la historia, el héroe de la marina tuvo un debate interno donde participaron por partes iguales su ética, su deber y su rol como abuelo, razón que le da sentido a este video. A pesar de ser uno de los mejores marines de la organización, ¿es realmente Garp un buen abuelo? Descúbrelo ya en este video. Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad hablaremos del héroe de la marina, pero no le demos más vueltas a esto y empecemos. El primer punto que debemos abordar para comprender al personaje es tener bien en claro sus valores, los cuales se fueron construyendo a lo largo de su vida. Y es que lo poco que sabemos de Garp fue que desde que tenía más o menos unos 22 años ingresó en la marina. La motivación que tuvo para unirse a la organización de momento es desconocida, pero lo que sí es un hecho es que durante su carrera fue el rival de Goldie Roger. Y ojo, recordemos que este último no era una mansa paloma, puesto que como bien se nos comentó en su momento en Marineford, fue su tripulación la responsable de aniquilar la antigua Descuardo, por lo que a lo largo de esa rivalidad, Garp debió haber estado a la altura para haber sobrevivido. No obstante, debido a los numerosos combates que ambos personajes tuvieron en su momento, desarrollaron ciertos lazos de confianza debido a que poco a poco se fueron reconociendo, tanto como para que incluso pelearan juntos frente a los Rocks en el incidente de God Valley, razón suficiente como para que el proclamado rey de los piratas le confiara la vida de su hijo. Es aquí donde vemos la primera evidencia de sus valores, puesto que a diferencia de la organización a la que pertenecía, este se negó a buscar acabar con su vida, más bien todo lo contrario, veló por su seguridad ya que pensaba igual que su rival, los hijos no deben cargar con los pecados de sus padres. Y por otro lado, este no se enorgullece del todo por salir victorioso ante los Rocks, ya que debido a esto mismo se le atribuye haber defendido a los Tenryubito que ahí se encontraban, algo que él nunca hubiera buscado puesto que no quiere tener nada que ver con ellos, probablemente por la forma en la que ellos tratan al resto de personas. Esto le motivó a negarse a recibir un ascenso en la organización, puesto que le obligaría a recibir órdenes de la nobleza, por lo que en resumen, Garp tiene su propia justicia, no le compra el paquete completo a la marina, así como tampoco simpatiza con lo que hay detrás del gobierno mundial. El vicealmirante conoce muy bien dónde está parado, este mundo está lleno de peligros y él lo sabe, razón por la cual se mostraba tan violento al interactuar con Luffy, puesto que sentía que debía prepararlo para el mundo en el que este iba a crecer. No obstante, este es un método de crianza muy cuestionable si pensamos un poco en las repercusiones negativas que podría tener, pero bastante lógico al venir de un marín que pasó prácticamente toda su vida enfrentándose a cualquier tipo de peligros. Y ojo, esto no lo justifica, pero sí lo explica. La cuestión es que en este mundo solo triunfan los fuertes, por lo que haría lo que fuera para que sus nietos no fueran víctimas del mismo. Es por esa misma razón que tras recibir la orden de Sengoku de capturar a Luffy en Water 7, este no se contiene. Si quería ser un pirata debía ser tan fuerte como para escaparse de él, aunque claro, con cierta complicidad previa, la cual exploraremos a profundidad más adelante en el video. Por último, me gustaría resaltar el detalle de que es justo con sus propias acciones, y eso lo podemos ver en pequeños detalles como que es él mismo quien repara el desastre que causó en Galei La, por petición de sus subalternos. Pero así como su ética determina los márgenes por lo que su actuar se guía, la dirección a la que Garp siempre intenta seguir es la de su deber, y esta depende de la organización a la que ha pertenecido gran parte de su vida. Como marín debe hacerle frente a los piratas y al resto de amenazas que pretendan hacerle daño a las personas, labor que ha llevado a cabo durante toda su vida y la que ha servido de inspiración para varias generaciones dentro de la organización. El héroe de la marina es plenamente consciente de lo que representa para todos los que le ven desde abajo. Es por esta razón que en su momento, a pesar de que a priori no quería capturar a Luffy en Water 7, se vio en la obligación de ejecutar la orden que le dio su superior. No obstante, debido a la forma de actuar de su nieto ante esta situación, este ganaría motivos para querer reprenderlo. Sin embargo, tras el escape de este último se mostró contento, puesto que a pesar de ser un marín, también es su abuelo, algo que también veríamos un poco con Dragon de hecho, puesto que él mismo confirma que hablaron, y de hecho fue el líder del ejército revolucionario quien le puso al tanto de que Luffy estaba en Lockdown. Y es que este es el conflicto interno que ha tenido el personaje, el cual se nota mucho mejor desde que Ace y Luffy salieron al mar. ¿Debía ser un buen marín y capturarles o debía ser un buen abuelo y ponerse de su parte? Ante esta situación, Garp decidió tomar el camino intermedio, tomando a su ética como principal guía. El mal ya estaba hecho porque ya eran piratas, por lo que si querían tener éxito, debían ser lo suficientemente fuertes como para superar las adversidades que ese camino les pondría delante. Es por esa razón que en un principio este no busca activamente capturar a Luffy, puesto que ya venía de haber demostrado estar a la
altura de los peligros a los que se enfrentó en ese momento. No obstante, como su deber le llamó, este no pudo hacer caso omiso, por lo que ahora el siguiente reto sería a él mismo, y al ver que pudo escapar sonrió, porque se dio cuenta de que a pesar de haber sido él mismo una amenaza, su nieto pudo salirse con la suya y mantenerse a salvo. Pero esta situación no era nada en comparación con la que se le vendría, y es que es bastante irónico que, a pesar de que haya estado involucrado en quién sabe cuántos enfrentamientos, su batalla más grande la libraría en el sitio donde su participación fue casi irrelevante. Tras el avance de la tripulación de Shirohige en Marineford, Sengoku se vio en la obligación de darle la orden a Garp de que se involucrara junto a él en la guerra. Ante esto y un inminente rescate de Ace por parte de Marco, el héroe de la marina entraría en acción. Es aquí donde muchos dieron por hecho la falta de valores del personaje tomando en cuenta su rol de abuelo. No obstante, para él la situación era mucho más complicada que simplemente acatar una orden. Desde luego Marineford fue un lugar donde se libraron muchos conflictos, pero más allá del principal entre la banda de Shirohige y la marina, está el interno que tenía Garp, puesto que su deber le obligaba a hacerle frente a los piratas que intentaban interferir con los planes de la marina, pero su puesto de abuelo le recordaba que si lo hacía estaría yendo en contra del bienestar de su nieto. Tsuru, quien había sido su compañera en la organización desde el momento en el que ingresaron ambos en la misma, lo notó, y de forma poco discreta el legendario puño esquiva el comentario. Tal como su nieto, este es incapaz de disimular, así como tampoco de tomar una postura pasiva ante situaciones que le involucran directamente. Es por esa misma razón que debía tomar una decisión. Luffy ya estaba en Marineford, la promesa que le había hecho a su antiguo amigo ya se había roto, y lo más importante en este momento, la vida de su nieto estaba en juego, por lo que tomando como base la respuesta que Ace le dio a su pregunta, este elige el camino de su deber usando también a su ética como argumento. El puño de la marina no se quedaría de brazos cruzados si el puño de fuego dejaba su futuro en manos del destino. Si este último realmente era lo suficientemente bueno, saldría adelante como en su momento Roger lo hacía al verse en situaciones críticas. Es por esa razón que Garp detiene a Marco. Sus sentimientos no debían ser un condicionante que afectara esta situación, cumpliendo así su deber como marín, pero fracasando en el deber de abuelo. No obstante, este tendría la posibilidad de redimirse, ya que Luffy sería el siguiente en intentarlo. Darle la espalda a Ace era una cosa, su ética le permitió hacerlo, pero estar entre sus dos nietos era demasiado. Al principio iba completamente en serio, pero ni siquiera su gran vocación pesó más que la importancia del bienestar de sus seres queridos. Es por esa razón que al final cierra los ojos y deja en manos del destino la resolución de la situación, así como también dejando esa dichosa vocación que le hizo llegar hasta ese terrible lugar. Tras esto Luffy saldría adelante y libera a Ace, sin embargo todos sabemos cómo acabó esto. Motivado por la ira, Garp se da cuenta de que no había cabida para alguien como él en la marina, por lo que intenta ir a cobrar venganza por la muerte de su nieto. Sin embargo, Sengoku, el mismo que más adelante le acompañaría en su decisión, le detuvo, para posteriormente, tras haber finalizado el conflicto, retirarse junto a su compañero, o al menos esas serían las intenciones de ambos, pero Kongu supo tocar una tecla indicada en ambos: velar por el desarrollo de las nuevas generaciones. Esto para Garp sería un triste consuelo que le permitiría mantener la mente ocupada y no entregarse a su más grande fracaso, más aún cuando uno de los beneficiados de esto sería alguien que tuvo las agallas suficientes como para darle la cara al peligro en ese tipo de situación. Desde ese momento Garp vio en Koby lo que siempre quiso ver en sus nietos, por lo que siguió adelante con su nuevo propósito, el de aportar todo lo que pueda a una nueva generación prometedora, eso sí, no sin antes darle la cara a su responsabilidad. Tras la muerte de Ace y Shirohige se despertó un revuelo en el mundo de One Piece, y esta fue la razón que el vicealmirante tomó como excusa para regresar al lugar en donde creció su difunto nieto, donde su título le sirvió para alejar a los peligros que intentaban azotar aquella villa, pero también donde fue inútil para suavizar la reprimenda que le esperaba. Y ante esta situación me gustaría creer que nadie tiene ninguna duda. Dadan representa la voz de la razón con las palabras que le dirige. Garp no se merecía nada menos de lo que estaba recibiendo por su parte, porque solo en momentos puntuales puso por delante la vida de su propio nieto a su orgullo como oficial de la marina, organización con la que no está del todo de acuerdo y que además vela por los intereses de un grupo de personas que no puede ver ni en pintura. Ace ya no está, y aunque él no fue el culpable de su destino, tampoco hizo nada para ayudar a evitar su fatídico desenlace, algo que también terminó afectando a Luffy. Es por esta razón que no es un debate que Garp sea un buen abuelo. Ninguno que lo sea pone en duda que el bienestar de su descendencia esté por encima de cualquier otra cosa.
No obstante, lo que se nos intenta transmitir con el personaje es otra cosa, y eso es el conflicto entre el deber y la familia, entre su convicción y sus sentimientos. El héroe de la marina no está en la historia para que le aplaudamos como familiar de Luffy y Ace, está para que seamos testigos de la dura encrucijada en la que se podría encontrar cualquier representante de la ley que haga honor a su puesto en el momento en el que uno de sus seres queridos se metiera en problemas. Es por esto que Garp es un personajazo, porque a través de él Oda plasma perfectamente esta idea, siendo así un personaje con matices y no solo un conjunto de excusas creadas para salir del paso. Pero en fin, si quieres saber más acerca de por qué creo que Nico Olbia no es una buena madre, te dejaré por aquí un video donde lo explico. Recuerda darle el botón de like y suscribirte para que no te pierdas más videos como este. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.